Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí una vez más en esta tarde compartiendo la palabra de Dios, hermanos. Este canto que acabamos de entonar creo que es un canto pues entre los favoritos de muchos de nosotros. Yo creo que varios de los hermanos de la iglesia lo consideramos como un canto muy edificante, muy especial por el mensaje que trae el salmista a través de este canto, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que el Señor bendiga, hermanos, el mensaje de esta noche. Les invito a que hagamos una oración. Amado Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo oramos delante de tu presencia, Padre, para rogarte por tus bendiciones y tu misericordia. Prepara el corazón de cada uno de los oyentes, tanto los que están en sus hogares o en algún lugar desde donde están viendo la transmisión de nuestro culto, así como a los hermanos que estamos aquí en este santo lugar. Que tu Santo Espíritu nos hable, nos anime, nos edifique, nos conforte, nos consuele o nos redarguya si es necesario, pero que tu palabra cumpla el propósito para la cual fue preparada en esta noche. Personalmente te pido que perdones mis pecados, así como cada uno de los que cada uno de mis hermanos haya cometido, Señor, para que estemos limpios ante tu presencia y seamos sensibles entonces a la enseñanza de esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. Ser un discípulo de Cristo es el anhelo de Dios. Dios anhela que cada uno de nosotros seamos discípulos de Cristo. Oro al Señor para que algún día, hermanos, su servidor, siempre empezando por mí en este caso, ¿verdad? Lleguemos a ser esa clase de persona que Dios quiere que sea delante de su presencia, pero que también nuestra iglesia esté llena de personas, de hombres y de mujeres que estamos edificándonos de tal manera que llegamos a ser discípulos de Cristo. Porque un discípulo, según lo que hemos venido estudiando en las últimas semanas, es una persona altamente comprometida con Dios. Es alguien que no se queda a la mitad, que considera el costo y sin embargo está dispuesto a pagarlo. Hemos hablado acerca de que un discípulo es alguien que se vacía de sí mismo para llenarse de Cristo. En esta serie que prácticamente va empezando, hemos hablado acerca de algunas condiciones para el discipulado. Pero comentaba yo en el tema anterior que no todas son condiciones en las cuales se nos piden sacrificios. Sí, ser un discípulo de Cristo implica hacer sacrificios, pero los sacrificios que nosotros hagamos siempre van a ser recompensados por Dios. Y en cierta ocasión Jesucristo, hermanos, subió al monte y vio uno de los sermones más conocidos en la palabra de Dios, no el único, pero por lo menos que fue registrado en la Biblia. Y es importante porque se lo dirigió exclusivamente a sus discípulos y a ellos les dijo que Él quería que ellos fueran bienaventurados. Voy a estar repitiendo en los 4 sermones que me va a llevar no la serie, sino el título que se llama El discípulo y las bienaventuranzas. Hoy vamos a estudiar la segunda parte y quiero recordarles, hermanos, que la palabra bienaventurado es una palabra que significa hacerse largo, hacer algo más grande. Y propiamente se refiere, hermanos, o habla de Dios cuando extiende sus beneficios, sus ventajas, sus bendiciones a aquellos que le siguen. Bienaventurado es una palabra que describe a un creyente que es tan bendecido por Dios que Dios lo coloca en una situación envidiable, en la que todos los demás se dan cuenta de cómo Dios le está extendiendo su amor, su misericordia, sus bendiciones. Pero también quiero recordarles algo, que un discípulo bienaventurado, primero que nada, es aquel que recibe los mandamientos de Dios y los obedece por la fe que él tiene en Cristo. Esto es muy importante, porque si yo preguntara, levantemos la mano, ¿quiénes queremos ser ampliamente bendecidos por Dios, de tal manera que seamos colocados en una posición de envidiable? Pues todos levantaríamos la mano. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es quiénes estamos dispuestos a escuchar, a recibir y obedecer de tal manera
que el Señor nos mire, nos considere, y en virtud de la obediencia, con base en la fe que tenemos, Él decida extender de tal manera sus bendiciones que seamos personas envidiables ante los ojos de los demás. Quiero agregar que la palabra bienaventurado aparece por lo menos 50 veces en el Nuevo Testamento, hermanos. Y es una palabra que en el Antiguo Testamento se refería a aquellas personas de fe que vivían una vida santa y que Dios los bendecía, o que ellos creían que todo lo bueno, la prosperidad material, la buena salud, un número grande de hijos, todo eso era resultado de las bendiciones de Dios, y creían que si alguien no tenía esto, entonces no era bienaventurado, no era bendecido por Dios. Evidentemente era una perspectiva no del todo correcta. En el Nuevo Testamento, una palabra bienaventurado no se refiere a alguien que es bendecido en lo material o con muchos hijos, no. En el Nuevo Testamento, bienaventurado es aquel cristiano, hombre o mujer, que confía en Cristo como Salvador, que se somete a Él, que le obedece como su Señor, y como resultado de su obediencia, Él se goza y se siente feliz. Miren qué interesante, nos debe de hacer felices obedecer a Cristo. Nos debería de hacer felices saber que somos amados por Él, y entonces en nuestra condición interior tenemos paz, tenemos gozo, tenemos reposo y sentimos bienestar. Hermanos, ¿quién de ustedes, quiénes de los que están conectados en la transmisión, o de los que estamos aquí, no se ha sentido bien cuando ha hecho algo bueno? A lo mejor un día invitaste a comer a un amigo que apreciabas mucho, o le regalaste algo a uno de tus seres amados, o pasaste una buena tarde con alguien que no habías podido hacer y te sientes bien. Te da gusto, te da gozo. A lo mejor no te costó nada, simplemente fue tu tiempo, fue tu atención o una conversación. En el Nuevo Testamento, una persona bienaventurada es aquella que en su ser interior tiene paz, gozo, reposo, bienestar, porque obedece a Cristo. Y sí, Él extiende sus bendiciones. En ese sermón de la montaña estudiamos ya 2 ocasiones o 2 razones que nos pueden hacer bienaventurados. Hoy voy a llevarlos a Mateo capítulo 5, versículos 5 y 6 para leer 2 más. Y quiero recordarles que son 8 en total, son 8 bienaventuranzas, que cuatro de ellas tienen que ver con cualidades internas en la vida del discípulo, y que 4 de ellas tienen que ver con las cualidades externas. La semana pasada hablamos de 2 y hoy voy a hablar de otras 2 más internas, de 2 cualidades internas. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra bienaventurados, hermanos, es la palabra griega praus, por lo menos literalmente así se leería, ¿verdad? Fonéticamente tiene otra pronunciación, pero literalmente se escribe, lo voy a pronunciar como se escribe, praus. Y hermanos, se puede traducir de manera muy simple o de manera muy sencilla como apacible. Sin embargo, traducirla nada más como apacible no daría el crédito total que la palabra praus significa, porque es una palabra que se puede traducir como apacible, pacífico, humilde. Describe a una persona con ausencia de pretensión. Praus es una palabra que describe a una persona que está dispuesta a sufrir una ofensa sin reaccionar agresivamente. Hermanos, estamos viviendo tiempos en los que la violencia del ser humano está excediendo los límites. Por ejemplo, antes te robaban tu cartera, ¿verdad? Te apuntaban con una pistola o con un cuchillo y te decían que sacaras todas las cosas. Y si tú les decías no traigo nada, te decían, ¿cómo que no traes nada? No, pues no traigo nada, ¿verdad? Revísame. Y si el ladrón se atrevía a revisarte y veía que no traías nada, te decía, bueno, ya vete. Ahora no. Ahora, si tú no traes, ¿verdad?, un golpe, una herida, si te opones, antes te oponías y no pasaba de que te empujaran, de que te amenazaran. Ahora no, un disparo,
una herida, un golpe, etcétera, etcétera. Va uno en la calle, ¿verdad? Y se le cierra un coche al otro, y antes, por ejemplo, no pasaba de que con el claxon se hacían sonidos vulgares o una palabra, pero ahora no, ahora la gente se baja y saca la pistola y por eso tienes que controlarte. Hoy hay mucha violencia, vas en el metro y antes te empujaban y decían discúlpame, bueno, si no pasa nada, y ahora se agarran a golpes. Estamos viviendo en un mundo de mucha violencia. Y ante un mundo de violencia, el discípulo de Cristo debe de ser una persona apacible. Una persona que a veces, ¿verdad? O muchas veces, si es necesario, está dispuesta mejor a sufrir la ofensa antes que reaccionar agresivamente. En el griego, hermanos, la palabra praus o la palabra manso describía a un animal domesticado. Y me llama mucho la atención, hermanos, aprender esto, porque un animal domesticado no pierde su capacidad de reaccionar. Pensemos, por ejemplo, perdón por la comparación, pero los animales que más domesticamos los seres humanos son, por lo menos en casa, un perro, ¿no? Imagínate un perro que es bravo, ¿no? Tú lo domesticas y le dices, estate quieto, cállate, échate, siéntate, pero no pierde su bravura el perro. Si en un momento dado tú lo domesticas correctamente y le dices ataca, el perro ataca. Saca sus cualidades, sus características. Originalmente la palabra manso describía entonces a un animal domesticado y da la idea de alguien que se somete a su amo, que es obediente. El discípulo manso entonces es aquel que aprende de Cristo, que se somete a Cristo, que obedece a Cristo. Pero hay algo que él no es. La mansedumbre, hay algo que no es debilidad de carácter. Hermanos, quiero decir lo siguiente. Habemos personas que a lo mejor antes de venir a Cristo, y algunas que todavía tal vez estando en Cristo, no somos mansos, somos muy violentos. Respondemos con agresión, actuamos con agresión y ya nos hemos formado una imagen agresiva, tanto que a lo mejor la gente, la familia, los compañeros en la escuela ya nos conocen y saben que meterse con nosotros es algo que no nos va a ir bien porque somos violentos. El problema está en que cuando venimos a Cristo con un contexto de violencia natural, hermanos, en nosotros, y aprendemos que tenemos que ser mansos, levantamos una barrera y decimos, no, yo no voy a ser una persona mansa porque yo no me voy a dejar ahora de los demás. Yo ya tengo una imagen, me respetan precisamente por mi carácter, por mi violencia. Yo no voy a dejarme de nadie porque me van a ver como alguien débil. Ojo, la mansedumbre no es símbolo de debilidad. Eso es algo muy importante. Así que si tú y yo, hermano, estamos batallando con nuestro carácter agresivo, violento, reaccionario, carnal, o como decía yo el domingo en la predicación, visceral muchas veces, tenemos que entender que no hay debilidad de carácter en una persona que practica la mansedumbre. Al contrario, lo que sí es la mansedumbre es condenar toda aplicación de violencia. Una persona mansa, vayan conmigo a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 53. Es aquella que aprende a confiar en Dios más que en su propia fuerza para defenderse. Dice la palabra de Dios lo siguiente, vamos a la Escritura. Insisto, la mansedumbre bíblica no es debilidad, sino que se refiere al ejercicio de la fuerza de Dios bajo el control de Dios. Es decir, demostrar poder, pero sin excesiva dureza. Dice Mateo 26, 53, es confiar en Dios más que en la propia fuerza para defenderse. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 70,000 ángeles? Sí. ¿Sí se dan cuenta?
sea, lo que está diciendo Jesucristo, ¿crees que yo no podía orar a mi Padre y Él mandaría más de 12 legiones de ángeles, más de 70,000 ángeles para defenderme? ¿Crees que yo, le dice a Pedro y a sus discípulos, creen que yo no me puedo defender? ¿Creen que no tengo poder para arrasar contra esta turba que viene a mí violentamente? ¿Creen que no podría yo acabar con ellos en un instante? ¿Creen que no tengo la autoridad? ¿Creen que no tengo la fuerza? Dice, la tengo. Pero él decidió ser manso y aceptar la ofensa que implicaba que fueran a él a atraparlo como un delincuente. Él confió en el Padre sabiendo que él tenía el control de todas las cosas. También, hermanos, cuando hablamos de mansedumbre, tenemos que aprender que hay una segunda cosa, ¿verdad?, en la que se condena toda la aplicación de violencia, y es conducirse con humildad. Mateo capítulo 21, versículo 5. El Señor Jesucristo va a entrar a Jerusalén, a aquella tierra en la cual Él es rey. Y en Mateo capítulo 21, versículo 5, la palabra de Dios dice lo siguiente: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Hermanos, ¿cómo sería lo más natural que entrara un rey? Montado en un caballo, con una corona, una capa grande, ¿verdad? Con un largo, ¿verdad?, pomposo, largo, ancho, majestuoso, con toda un número determinado, un séquito, gracias hermano, que mostrara el poder. Pero el rey que venía, dice, viene a ti manso. Y noten lo que dice después de la palabra manso. Yo les dije hace rato que la palabra mansedumbre describía a una persona sin pretensiones. ¿A qué le suena esto de sin pretensiones? Alguien que quiere presumir, ¿no? Ese poder, esa autoridad. Quiero que me veas. Hoy en día hay gente, hermanos, ¿verdad?, que ni los necesita, que trae 5 o 6 guardaespaldas, pero quiere que todo el mundo lo vea. Oye, mira, es alguien muy importante porque trae 6 guardias. Traen 3 camionetas cuidándole, ¿no? Eso es ser un pretencioso. No, Jesús llegó manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El discípulo es aquel creyente que aun cuando tiene autoridad o poder o posición, no está pretendiendo que todo el mundo la vea, que todo el mundo la observe y que todo el mundo lo respete por eso. Jesús no dejó de ser Jesús por entrar montado, hermanos, en un pollino, ¿o sí? Él no perdió su autoridad, no perdió su deidad, no perdió el respeto que había logrado de la gente, entrando como un rey manso, humilde, sin pretensiones. La mansedumbre nos lleva entonces también a una cosa más, a actuar sin aspereza. Isaías capítulo 42, les suplico que me acompañen. Este pasaje es muy bello, es muy hermoso, porque describe la actitud de una palabra, de una persona que está practicando la mansedumbre. Y quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, estamos viviendo en un mundo de violencia, y en un mundo de violencia se necesitan cristianos mansos, cristianos que aprendemos a depender del poder y la autoridad de Dios y no de la nuestra, a que si es necesario seamos capaces, ¿verdad?, las veces que sea necesario, soportar la afrenta. Y estamos viendo que no es debilidad de carácter, sino que es una persona que condena toda aplicación de violencia, es confiar en Dios más que en la propia fuerza para defenderse, es conducirse con humildad, es actuar sin aspereza, porque el libro de Isaías 42, versículo 3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Voy a leer nuevamente este verso, hermanos, pero con otras palabras, hablando de el ministerio de Cristo. Dice: no les causará más daño a los que están heridos,
ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Qué hermoso, porque Jesús, siendo el rey que podía actuar con dureza contra el pecador, Él más bien vino a sanar a los heridos. En lugar de quitar la vida a los rebeldes y desobedientes, Él no iba a acabar de matar a los que estaban agonizando, sino venía a ayudarlos, a dar fortaleza a los débiles, a traer justicia. Esa es una persona, hermanos, que practica la mansedumbre. Pero hay una cuarta cosa que quiero agregar y que vale la pena considerar, hermanos. Actuar con mansedumbre también es perdonar libremente. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, lo siguiente. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, la mansedumbre elimina las barreras y acerca los corazones, promoviendo la paz. La mansedumbre hace que el carácter de cualquier persona sea transformado, pero sin violencia. Hermanos, ¿qué tanto estamos practicando en nuestra vida cotidiana la mansedumbre? ¿Qué tanto estamos actuando de la manera en la que nos colocaría a cada uno de nosotros, hermanos amados, como discípulos bienaventurados? ¿Quiénes de los que estamos aquí no desea ser bienaventurado? ¿No desea que Dios le extienda su bondad, su amor, su misericordia? Que lo coloque en una situación envidiable, todos nosotros, pero para ello necesitamos ser mansos. Pero si a pesar de lo que acabamos de ver, todavía nos planteamos la siguiente pregunta: ¿por qué? ¿Por qué debo de ser manso en un mundo que muchas veces abusa? Yo no puedo ser manso, diría alguien allí. Yo siempre he sido así. Y vuelvo al creyente que antes de venir a Cristo era violento, era agresivo, era todo lo que queramos ver nosotros, y que dice ahora: es que me cuesta, es que yo no puedo hacerlo. Hermano, hermana, una de las mayores señales de que ustedes y yo somos hijos de Dios es que estamos caminando con mansedumbre. Porque miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Por qué practicar la mansedumbre? Porque Cristo nos capacitó para que pudiéramos hacerlo. ¿Por qué practicar la mansedumbre? Porque Cristo nos capacitó para poder hacerlo. Dice la palabra de Dios, hermanos, ¿de qué depende la mansedumbre? Depende del nuevo nacimiento. Es un don de Dios. Va de nuevo. La mansedumbre, para que haya mansedumbre en nuestra vida, primero debe de haber salvación. Y es un don que Dios da por medio de su Santo Espíritu a todos los creyentes. Así que si tú y yo decimos: es que yo no puedo, entonces yo te diría: examina tu corazón. ¿Vive Cristo allí? Porque entonces, si no, ¿verdad?, hay algo malo en mí. Dice Gálatas 5:22, solamente para comprender el contexto, aunque la palabra está en el 23: mas el fruto del Espíritu es o está compuesto por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y la octava característica dice mansedumbre. Eso significa entonces que cuando una persona viene a Cristo y el Espíritu Santo de Dios entra a su corazón, en ese momento, a partir de ese momento, está capacitado para ser una persona humilde, sin pretensiones, que ya no actúa con violencia, que está dispuesta a depender del poder de Dios. Ya no es un Juan, ya no es un Jacobo que ora al Padre para que caiga fuego del cielo y consuma a sus enemigos, sino que ora al Señor y dice: Señor, yo como Cristo, ¿verdad?, podría pedirte que tú acabaras con mis enemigos o que me permitieras terminar con ellos, pero mejor yo dependo de tu gracia, de tu voluntad. ¿Por qué practicar la mansedumbre? Porque Cristo nos capacita con mansedumbre, pero también porque Él nos dio ejemplo. Mateo capítulo 11, versículo 29, que en mi opinión es uno de los versos más hermosos, ¿verdad?, respecto a este tema, pero también más comprometedores.
aquí vamos a sacar dos enseñanzas. Primero que nada, porque Cristo nos dio ejemplo, porque dice la primera parte de Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Quiero repetir una enseñanza que en otro momento he dado como pastor a la iglesia. ¿Qué es un yugo? Un yugo era una madera. Había ocasiones en que había yugos de metal, pero normalmente de madera, ¿verdad? Que bien colocados en la cerviz, ¿verdad? En esta parte de la cabeza de los bueyes, se uncía, se colocaba allí para la yunta, para trabajar en el campo. La función del yugo era unir la cabeza o dos animales, ¿sí?, para trabajar en el campo. Pero normalmente lo que se acostumbra es tomar un animal, un buey fuerte, con uno o ya experimentado en el trabajo, con uno débil o con uno nuevo. ¿Para qué? Se junta, se unce con el yugo, y entonces el que ya conoce el trabajo, el que ya está disciplinado en eso, empieza a caminar en el campo para hacer los surcos. El otro animal que no sabe, quizás de repente quisiera hacerse así, quisiera quedarse echado, quisiera irse para otro lado, pero el animal más fuerte, como están uncidos en esta parte, no puede quedarse, lo va jalando, lo va jalando, lo va jalando hasta que el otro aprende que hay que ir derecho, ida y vuelta, ida y vuelta, o que hay que avanzar simplemente llevando una carga. No sé si me explico. Termina aprendiendo. Vale la pena considerar este ejemplo porque Jesús es el fuerte y dice: ¿tú quieres aprender mansedumbre? Lleva mi yugo sobre ti. Es decir, te invito a que tú y yo vayamos hombro con hombro. Yo te voy a ir enseñando, yo te voy a ir llevando. ¿Cómo sabes que un cristiano camina con Cristo? Porque es manso, porque tiene un poder controlado. ¿Sí nos damos cuenta? Porque es alguien que ha aprendido. Porque Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso. Y la tercera cosa, ¿por qué practicar la mansedumbre? Porque Cristo nos capacita con mansedumbre, porque Él nos dio ejemplo. Y 3, porque Él dijo que la mansedumbre trae descanso para el alma. Porque algunos cristianos vivimos con mucho coraje cuando alguien nos ofende, con mucha ira, con mucho rencor, con mucho resentimiento, con ganas de vengarnos. ¿Por qué deseamos el día en el que podamos tener el poder económico, la autoridad, la fuerza o la influencia para acabar con esa persona y decir: pero un día me la vas a pagar, pero un día voy a acabar contigo? ¿Por qué vive con esa carga? Porque no ha aprendido la mansedumbre. ¿Cómo podría tener descanso? Dice el 29 otra vez de Mateo 11: llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice: y hallaréis descanso para tu alma. Hermano, ¿quieres dormir tranquilo? ¿Quieres estar en paz? ¿Quieres sonreír a pesar de que estés rodeado de gente violenta que solo se te atraviesa para molestarte, para lastimarte, para hacerte daño? Y a pesar de eso quieres vivir tranquilo. Sé una persona que practica la mansedumbre. Quiero decir una cosa: fácil no es. Es más, es mi opinión personal. Quiero aclarar esto: es mi opinión personal, que entre las 8 características de las cuales habló Jesús, esta es quizás la más difícil de practicar. No sé si me explico. Yo creo que sí. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los mansos. Jesús es el ejemplo máximo de la mansedumbre, porque Él se sometió y obedeció radicalmente al Padre, hermanos, haciendo su voluntad.
¿Cómo es un cristiano, hermanos, que está practicando la mansedumbre? Bueno, es un cristiano que primeramente es humilde, que en segundo lugar es delicado, que en tercer lugar es paciente, que en cuarto lugar es perdonador y que por lo tanto y como consecuencia de ello es dichoso. El cristiano rebelde, tosco, violento, rencoroso, vengativo, no perdonador, es una muestra de la carnalidad, no de la madurez. Y por lo tanto no puede ser bienaventurado. Lamentablemente algunos cristianos nos hemos acostumbrado a ser rebeldes, toscos, violentos, rencorosos, vengativos, no perdonadores, porque no estamos dispuestos a practicar mansedumbre. La mansedumbre es importante para experimentar la inteligencia emocional de la que tanto se habla en el mundo de hoy. ¿Qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional es la capacidad de conocer nuestras emociones y de controlarlas para no actuar impulsivamente. Va de nuevo. Es la capacidad de conocer nuestras emociones y de controlarlas para no actuar impulsivamente. Una persona, hermanos, con inteligencia emocional es una persona que practica la mansedumbre y que sabe que traerá para sí misma o para sí mismo una bendición. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué dice? Vamos a regresar a Mateo capítulo 5, por favor, versículo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, vamos a comprender esto dentro del contexto histórico. Recuerden que para poder interpretar un pasaje tenemos que recurrir al contexto histórico para comprender qué es lo que se está viviendo. Estoy dándome cuenta que en mi presentación no puse una imagen. Bueno, no hay problema. Dice, acompáñenme sin perder Mateo al Salmo 37:11. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado con esta bienaventuranza. Las personas que pertenecen a esta denominación llamada Testigos de Jehová dicen que el cielo no existe, que no hay una esperanza celestial, que va a haber un tiempo, va a haber una gloria, pero aquí en la tierra, un paraíso, dicen ellos, ¿no? ¿Es esto verdad? Porque hay pasajes de la Biblia que hablan de esto. A ver, vamos a entender entonces el contexto histórico, a quién le habló Jesucristo, por qué le dijo eso. Vamos a dialogar con el texto y vamos a comprender para poder interpretar correctamente. ¿Por qué Jesús les dice porque ellos recibirán la tierra por heredad? Primero que nada porque sus discípulos eran judíos y a ellos se les había dado una promesa que entre muchos otros pasajes está registrada en el Salmo 37:11. Pero los mansos, vean la misma palabra, mansos, heredarán la tierra. Ojo, eso significa que cuando Jesucristo en el Sermón de la Montaña pronuncia las bienaventuranzas, Él no está hablando de cosas nuevas, sino de cosas que de alguna manera ellos como discípulos ya conocían, porque seguramente conocían la palabra. Y con base en lo que ellos conocían y en lo que ellos anhelaban, les dice, recuerda, probablemente, no me atrevo a asegurar que Jesucristo pensó eso, porque yo no sé qué pensaba Cristo, pero la Biblia me permite comprender lo que Él dijo. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los judíos hasta la fecha sueñan con el día en el que efectivamente en la tierra haya un reino milenial en el cual ellos sean poseedores incluso de su propia tierra. Pero ¿cómo aplicaríamos al discípulo de hoy la bienaventuranza dicha por Jesucristo? Que esa es la parte importante que nos debe de llamar el día de hoy. En Isaías capítulo 65, versículo 17, vamos a ver dos versículos, el 17, el 66, 22, segunda de Pedro 3:13 y segunda de Corintios 5:1, para ver qué es lo que el discípulo de hoy tiene que aprender. No se preocupen, se los voy a leer. Isaías 65, 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Es decir, la tierra como tal, dice el profeta Isaías, que tú vas a recibir un día por heredad, esa no es permanente, hay algo mejor.
nuevos cielos y nueva tierra. Y lo repite en el 66:22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá su descendencia y su nombre. Fíjense, para siempre. Luego dice 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y después dice 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. De tal manera que el discípulo de hoy, que es manso y humilde de corazón, ¿verdad?, va a recibir como herencia, no una tierra, permítame usar el siguiente término, terrenal, sino celestial, en los cielos. Qué hermoso será que cuando lleguemos delante de la presencia del juez justo, el Señor no nos juzgue por haber sido violentos, sino mansos, de haber sido uncidos al yugo y permitido que Cristo fuera el fuerte que nos llevara en el camino, ¿verdad?, hasta que nosotros estuviésemos listos. Ahora, ojo, regreso a la unción. No unción del Espíritu, sino a uncir los animales. Con el tiempo, el animal que era más débil y que no sabía, aprendía. ¿Qué creen que pasaba con ese animal en el futuro? Se convertía en el fuerte. Y después uncían otro buey con él para que él lo enseñara. Hermano, ¿cuándo tú y yo estaremos listos para que alguien sea uncido a nuestro lado y le enseñemos a ser mansos? Que Dios haga esa obra en nosotros. Siguiente, regresando a Mateo el capítulo que estamos estudiando, hermanos, acerca de las bienaventuranzas, el capítulo 5, pero el versículo 6 dice, vamos a ver la cuarta cualidad interna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué hermoso, hermanos, es esto, los que tienen hambre y sed de justicia. Hermanos, el hambre y la sed son dos de los apetitos más fuertes que un ser humano puede tener. Escucha esta idea. El hambre y la sed son dos de los apetitos más fuertes que un ser humano puede tener. Son tan fuertes, escucha esto, son tan fuertes que su vida depende de satisfacerlos adecuadamente. Hermanos, ¿qué pasa si yo no satisfago mi necesidad de beber agua y no satisfago mi necesidad de comer alimento? Así de simple, me muero. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Se dice, ¿verdad?, hay un poquito de discrepancia, pero de manera general se cree que se puede vivir sin beber agua entre 3 a 5 días máximo, y que se puede vivir sin comer hasta 40 días. Cuando una persona pasa varios días sin beber agua y sin comer, trae consecuencias: debilidad, irritabilidad, somnolencia, confusión y el tomar malas decisiones. Es decir, no puede aguantar mucho tiempo sin comer y sin beber agua. Ahorita, a esta hora, hermanos, en la que estamos llevando aquí esta celebración de este servicio, yo ya tomé 2 alimentos. Tomé el desayuno en casa en la mañana y comí con mi esposa en casa también, ¿verdad?, por la tarde. Si a esta hora yo no hubiese tomado alguno de los 2 alimentos, pues seguramente mi estómago ya me lo estaría recordando, ¿verdad? El cuerpo te recuerda, oye, no has bebido agua, oye, no has comido. Y de repente dices, está como que estoy como de malas, ¿no? Y tienes mucha sed. Es decir, la vida se te va por ello. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podemos vivir como cristianos sin practicar la justicia y sin buscarla en los demás? Hermanos, esta bienaventuranza te tiene que poner a pensar a ti como me pone a pensar a mí. Si el no beber agua y no comer puede acabar con mi vida,
son tan importantes que todos los días lo primero que hago cuando me levanto es bajar a la cocina, calentar mi café, buscar un pan o hacerme un licuado para desayunar, hermanos. ¿Cuánto tiempo he vivido sin practicar la justicia? Sin buscar que la justicia de Dios se establezca en el mundo. No sé si me explico con la pregunta. Solo quien satisface adecuadamente su hambre y sed espiritual tiene hambre y sed de justicia. Entonces me voy a regresar. Una persona no puede tener hambre y sed de justicia a menos que él haya satisfacido esa necesidad primero. Y para poder satisfacer esa necesidad primero, tiene que tener a Cristo en su corazón. Es decir, así como la mansedumbre depende de la salvación, el hambre y sed de justicia también. Qué tremendo. Porque eso significa que hay muchas maneras en las que yo puedo ver si de verdad he recibido a Cristo en mi corazón. Hermano, ¿cómo puedo satisfacer mi hambre y sed de justicia? Les voy a leer Juan, escúchenlo, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, Jesús dice que los dos apetitos más grandes de los cuales depende la vida de todo ser humano, como son la sed y el hambre, Él los puede satisfacer, aunque aquí está hablando de cuestiones espirituales. A ver, ¿por qué Jesús dijo bienaventurado entonces el que tiene hambre y sed de justicia? ¿A qué se refería? Se refería a sed por la justicia personal, a tener hambre de ser y hacer siempre lo recto delante de su presencia, de hacer lo bueno. Así como no puedo vivir sin comer, sin tomarme mi café, mi licuado, mi comida, lo que tú comas durante el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, debemos de vivir buscando practicar la justicia en nuestra persona. Pero también incluye la pasión por establecer y extender el reino de Dios entre los hombres, porque la única manera de que haya verdadera justicia en el mundo no es que nuestro presidente se reelija otra vez, o que gane una coalición de partidos políticos, ni siquiera que un cristiano llegue a la presidencia, hermanos, sino que el reino de Dios se extienda en el corazón del ser humano. Solamente así va a poder haber justicia. La pregunta es: ¿tú y yo tenemos hambre y sed de justicia? ¿Se dan cuenta por qué tanta insistencia en nuestra iglesia por la obra misionera? Por la obra misionera, por la obra misionera, por la obra misionera. Hace rato acabamos de orar porque el 8 de diciembre vamos a viajar a Oaxaca para intentar establecer otra iglesia allá, como ya lo hicimos en Guerrero, como está en Tlaxcala ahorita. Hace poco fui con unos hermanos al Estado de México. Lamentablemente allí no hay muchas posibilidades, luego les platicaré por qué, pero estamos en la búsqueda y estamos orando a Dios y le estamos diciendo: Señor, ayúdanos a establecer por lo menos una iglesia cada año, alcanzar 3,200 personas antes de que termine el 2024, que se levanten en nuestra iglesia generaciones de pastores y de misioneros, que todos seamos, que todos los miembros de nuestra iglesia seamos ganadores de almas, que seamos una iglesia económicamente fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un cristiano tiene hambre y sed de justicia. Está orando a Dios: Señor, salva al presidente, salva a los diputados, salva al rico, salva al pobre, salva al menesteroso, salva a la viuda, salva al huérfano. Últimamente, hermanos, en los últimos meses estoy haciendo una oración, pues no sé si atrevida, delante de Dios, ¿verdad? Y le dije al Señor: Señor, te pido por la salvación de todos los jefes de los cárteles que hay en México, sean drogas, sean tráfico de niños, sea de armas, sea de lo que sea. Porque si toda esa gente se arrepintiera, si toda la gente que trabaja con ellos, matando, asesinando, robando, secuestrando, quitándole a la gente su dinero porque tiene un negocio, ¿verdad? Se me fue de momento el nombre que se usa para decir esto, extorsionar. Nuestro país sería diferente. Y hasta me atreví a decir algo a Dios.
¿Y si tan solo todo ese dinero lo donaran para la obra misionera? Tal vez sea una estupidez lo que estoy pidiendo, hermanos. Pero ¿saben? Necesitamos un país donde haya justicia. Un mundo donde haya justicia. Y para que haya justicia, se tiene que escuchar el Evangelio. Y para que se escuche el Evangelio, el cristiano tiene que ser un discípulo. Y si es un discípulo, entonces tiene hambre y sed de justicia. El apetito por la justicia personal y por la extensión del reino de Dios conduce al crecimiento espiritual y a la felicidad. Es sentir que la vida depende de ello. Señor, no he hecho lo bueno, no he practicado lo bueno, no he practicado la justicia, no me he preocupado, no me he ocupado por la extensión del reino de los cielos. Ahora, ¿qué me lleva a tener hambre y sed de justicia? Vamos a ver 5 puntos, 5 versos, los voy a leer para ganar un poquito de tiempo, hermanos, pero están anotados. ¿Qué me lleva a tener hambre y sed de justicia? Primero que nada, una comunión íntima con Dios, porque a lo mejor tú ya tienes a Cristo, hermano, pero te has quedado. A lo mejor yo tengo a Cristo, pero soy un enano espiritual, un chaparrito, un débil en la fe. No he crecido, no he madurado. ¿Qué necesito para tener hambre y sed de justicia? Una comunión más íntima con Dios. Dice el Salmo 42, 1 y 2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, pregunta el salmista. Salmo 63, 1: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hermano, una comunión íntima con Dios me lleva a desear a Dios. Señor, mi alma desea leer tu palabra, desea orar, desea cantar, desea ir al templo, desea estar con la iglesia, desea hacer tu voluntad. Esto es tener sed de Dios. ¿Hace cuánto, hermano, que tú y yo no nos sentimos así? ¿Hace cuánto que nuestra alma no gime por el agua, verdad? Como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas. ¿Cómo sé que estoy caminando con Cristo? Porque tengo sed de Él. Hay un canto por allí que dice: quiero más de Cristo, quiero más, quiero más. Pero la Biblia dice que hay que cantar no nada más con el entendimiento, sino también con el Espíritu. Es decir, desde nuestro interior. Para que yo sea un cristiano, un discípulo que tenga hambre y sed de justicia, necesito estar creciendo en la fe. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, firmes, constantes, decidir que nada nos va a alejar de Cristo. Yo no me voy a alejar de la iglesia. Hay gente que dice: no me sacas de esta casa a menos que sea, se dice en México, con las patitas por delante, ¿no? Y para aquellos hermanos que nos ven de otros países o que reproducen de otros países nuestros videos, da la idea: pues solamente muerto me sacas de aquí, ¿no? ¿Por qué no decides lo mismo de la iglesia? Señor, aunque me pase todo, aunque lo pierda todo, aunque viva todas las tragedias, nadie me va a sacar de tu iglesia. Satanás no va a tener el privilegio de decir: mira, ya se te fue otro, como lamentablemente hoy lo dice de muchos de nosotros. Yo creo que Satanás, hermanos, se ríe ante la presencia de Dios y dice: mira, ¿cuántos de tus cristianitos ya se fueron de tu casa? Nada más porque se enfermaron, nada más porque perdieron el trabajo, nada más porque tuvieron una época difícil en la economía. Míralos, los que te amaban, cómo se fueron ya de tu lado. Pero el discípulo bienaventurado es el que está firme y constante y tiene hambre y sed de justicia. Es el que es transformado a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Somos ganadores de almas, porque dice la palabra de Dios en Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, es decir, listos para compartir el evangelio en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y finalmente, anhelar el cielo y no la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, escucha, si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Veamos la condicionante que hay aquí. Si has recibido a Cristo, busca las cosas de arriba. ¿Cómo sé que estoy siendo un discípulo de Cristo? Porque estoy siendo manso, porque soy salvo. Porque tengo hambre y sed de justicia, porque soy salvo. ¿Se dan cuenta por qué el Sermón del Monte fue para los discípulos y no para el mundo en general? Este mensaje, hermano, es para ti. Sí, es para ti. En muchas ocasiones hemos dicho, híjole, creo que el pastor ahora sí, ese mensaje era para mí, ¿verdad? Porque se me quedó viendo. Me les voy a quedar viendo a todos, hermanos. Y si hubiera un espejo aquí, me vería a mí mismo primero. Es para ti, hermano. Es para mí. Porque Él quiere bendecirte, ampliarte sus bendiciones hasta que tú seas la causa de la envidia de los demás. Mira qué persona, qué bendecida está ese hombre, esa mujer por su Dios. ¿Y sabes qué va a traer esa bienaventuranza? Dice, serán saciados. ¿Saciados de qué? De la presencia de Dios. Dice Juan 14, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Somos saciados de su presencia, de su amor, de su misericordia. Sabemos que está con nosotros incluso cuando nos sentimos más solos. Dice Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermoso, hermanos. Te dice a ti, oye, ¿quieres ser mi discípulo? Sí, me voy a quedar a vivir contigo. ¿No quieres al Señor en su presencia plena a tu lado? Dice, porque el que me ama, mi Padre le amará. Vendremos a Él, haremos morada con Él. Serán saciados de la presencia de Dios y también de la justicia eterna. Acompáñenme a este último verso del día de hoy para terminar la predicación. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13, por favor. Dios quiere que seamos personas bendecidas, felices, dichosas. Que estas 4 cualidades internas estén presentes, hermanos, en nuestro corazón. Y que tengamos esa satisfacción de ser saciados, porque tenemos hambre y sed de justicia, de la justicia eterna. Segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando Jesucristo enseñó, hermanos, la oración modelo, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Qué dice? Así en la tierra como en el cielo. Jesucristo deseaba que la justicia de Dios que se ejecuta en el cielo se ejecutara en la tierra y que aquí estuviera también. Y nosotros un día nos vamos a regocijar por la justicia practicada, por la justicia predicada, en un lugar donde morará la justicia por toda la eternidad, hermanos, en el cielo con Dios. Que Dios los bendiga.